Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy buenas tardes ya. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la integral indefinida. Vamos a hacer un par de ejercicios ahí para que quede esa parte muy clarita, ¿ya? Y vamos, en esta misma clase vamos a comenzar ya con el siguiente tema, que es la integral definida. Ya vamos a partir con un ejemplo bien didáctico, bien interesante, bien entretenido, para poder llevarnos al concepto de la integral definida. Ya, entonces, a partir de la guía que les subí la semana pasada, no sé si hay alguna duda, alguna consulta al respecto, no sé si ya la empezaron a hacer, no han hecho nada, ni una cuestión. Quisiera saber. Profesor, ¿Sí? eh, yo quería consultarle por la nota de la segunda prueba. ¿Para cuándo la Eh, tendrá? sí, las notas las tengo. No sé si ya las subí al intranet, creo que ya están arriba. No, acabo de revisar y no hay nada. Oh, Al oh. menos, Ya, voy a revisar eso. Gracias. Ay, claro que no la he subido. Ya, sí, la voy a subir lo antes posible. Ya están revisadas. Las voy a subir. Ya. Muy bien, entonces. Comenzamos la clase. Ya, comparto pantalla. Aquí está, ¿cierto? Eh, de la guía que les subí la semana pasada, ¿cierto? Habían solamente dos tipos de integrales a realizar. Nos pedía aquí hacer una usando integración por partes y la otra usando sustitución trigonométrica. ¿Ya? En la tutoría igual hicimos varios de estos ejercicios y bueno, prácticamente casi todos los de sustitución trigonométrica. Ya. Entonces, les propongo que hagamos uno de cada uno y después seguimos avanzando con el contenido. ¿Ya? A ver, ¿cuál se ve difícil acá? Bueno, el P lo hicimos en la tutoría. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál les suena? el N podría ser. El N, ya. La ñ. El N lo hicimos en la tutoría, así que lo podrían mirar ahí. Ese es bastante interesante también cómo resolverlo. La ñ podríamos hacer, me tienen que hacer la ñ. Ya. Recordamos entonces la integración por parte, cuáles son como las pequeñas técnicas para recordar ahí. Ya, estoy al 100%. Ya, si nosotros tenemos una integral y nos están diciendo de que es una integral por partes, entonces lo primero que yo tengo que ver, ¿cierto?, es cuál debería ser mi u, cuál debería ser mi elección para el u y cuál debería ser mi elección para el db. ¿Ya? Por lo general, aquí en el db deberíamos colocar nosotros una integral que sea fácil de resolver. Por ejemplo, no podríamos dejar aquí nosotros el raíz de x cuadrado menos 1 de x, porque no es una integral fácil de resolver, no es fácil encontrar la antiderivada, ¿ya? Tendría En- que usar el X4, o sea, el X elevado a 4. el x elevado a 4 tendríamos que dejarlo aquí, ¿cierto? El x elevado a 4 con el de x. Y en el otro podríamos dejar el raíz de x cuadrado menos 1, ¿ya? Ya. Probablemente cuando resolvamos esto nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que hacer algo previo para poder resolverlo, pero de todas maneras vamos a hacerlo como si estuviésemos enfrentándonos al ejercicio por primera vez. Ya, al sacar la antiderivada, ¿cierto? Busco que funciona al derivar me da x a la cuarta, sería un x elevado a 5 quintos, ¿cierto? Esa sería la antiderivada. Y al derivar acá, usando la regla de la raíz, tendríamos que esto es 2 veces raíz de x cuadrado menos 1.
y aquí arriba aparecería un 2x, ¿cierto? Por la regla de la cadena, la derivada de x cuadrado es 2x, y nos queda el de x ahí dando vuelta. Se mueren los dos. ¿Y qué es lo que nos queda entonces? Eh, nos quedaría, bueno, una vaca, que a la quintas raíz de x cuadrado menos 1 dividido en 5, ¿cierto? Menos flaca, vestida de uniforme. Nos quedaría un x a la sexta quintos dividido en raíz de x cuadrado menos 1. Ya, y lo primero que me doy cuenta acá es que mi integral no se hizo más sencilla, ¿cierto? No se volvió una integral más sencilla. Por lo tanto, mi elección estuvo mal hecha. Pero si tampoco podíamos dejar el raíz como el de b, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que hacer probablemente alguna sustitución previa, ¿ya? Entonces vamos a dejar esta parte del ejercicio como no, esto está mal hecho. O sea, no es que esté mal hecho, ¿cierto? Pero la integral no se simplificó, ¿cierto? No se hizo más sencillo. Entonces, probablemente hay algún paso previo que se pueda hacer antes para poder hacer la integración por parte. Y ese paso previo entonces podría ser, ya, como dijimos, la raíz, ¿cierto? Con este x cuadrado está complicando, ¿cierto? Entonces quizás podríamos hacerlo más sencillo y dejarlo más sencillo y llamamos, no lo voy a llamar u, lo voy a llamar otra variable, Eh, profe, está en una pizarra ¿sí? ¿No se ve? o lo está haciendo. Es que yo sigo viendo como la. Ah, no, ahí sí. Mi internet, perdón. Ah, ya, no te preocupes. Ya, coloquémosle un z para no utilizar el mismo u que vamos a utilizar después. Ya, coloquemos un z igual x cuadrado menos 1. A ver si es que eso nos simplifica un poco más las cosas. Ya. Despejando el x, tendríamos que esto es z más 1, ¿cierto? Un x cuadrado. Y cuando calculemos el diferencial, tendríamos de z igual a 2x de x. Eh, este 2 lo podríamos pasar dividiendo, ¿cierto? Tendríamos un x de x dividido en dz medios. Son dz medios. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Tendríamos que el x cuadrado es z más 1, ¿cierto? Aquí tengo un x a la cuarta. Ah, pero tengo aquí un x que está molestando. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Ese x a la cuarta podríamos separarlo, ¿cierto? Uno de esos x a la cuarta va a pertenecer aquí al x de x. Podríamos dejarlo ahí. Nos va a quedar un x cubo, que lo puedo dejar como x cuadrado por x, y el raíz de x cuadrado menos 1. Ya. Lo separaré lo máximo que se puede, ¿cierto? Para poder dejar este x cuadrado, que lo voy a reemplazar con un z más 1. Este x, que lo voy a poder reemplazar con un raíz de z más 1. Este raíz de x cuadrado menos 1, que lo voy a poder reemplazar con un raíz de z. Y este x de x, que va a ser un dz medios. Y es que lo que nos va a quedar entonces, nos va a quedar un z más 1 por x raíz de z más 1 eh, por raíz de z medios. Mm, bueno, al parecer se simplificó harto, pues, ¿cierto? A ver si lo podemos reescribir un poco. Bueno, este 2, ¿cierto? Saldría fuera de la integral. Sería un z más 1 raíz de z cuadrado más z de z. Mm, 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 mm.
Ya, no sé en realidad si se está simplificando la integral, ¿ah? Ya, intentemos hacer la integración por parte de aquí. Ya tenemos el u, el de b. Nuevamente, aquí no podría dejar el raíz de z cuadrado más z, ¿cierto? Como el de b, porque no es algo fácil de integrar. No es una antiderivada sencilla. Entonces lo vamos a dejar al otro lado. Vamos a dejarlo como el u. A ver si es que se nos simplifica un poco. Ya, y el de b sería un z más 1 de z. Ya, la derivada de la raíz, utilizando la regla de la cadena, sería dividido en 2 raíz de z cuadrado más z, y en el numerador nos queda un de z más 1. Y en el b tendríamos la antiderivada z cuadrado medios más z. Y tampoco se nos va a simplificar. Nos quedaría la trigonométrica nomás, en ese caso. Si es que Tendríamos, no, sí, o se podría hacer de otra sí, forma. sí, tendríamos que hacerlo con alguna trigonométrica. Ya, Probemos entonces. sí. Entonces vamos a tratar al tiro, al principio, hacerlo con la trigonométrica. Ya, entonces vamos a borrarlo todo, o dejar aquí un rayoncito, ¿cierto? Que diga que no es la manera. Y vamos nuevamente. Ya. Estaba más complicado el ejercicio de lo que teníamos pensado. Ya, ahora sí, a ver. Bueno, y probablemente vaya a ocurrir también de que algún ejercicio esté mal escrito y no se pueda resolver finalmente. Pero esperemos que no sea el caso. Ya, tratemos de dejar entonces el u como el x a la cuarta y el de b como la raíz de x cuadrado menos 1. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Como ya dijimos, el raíz de x cuadrado menos 1 no es fácil de integrar, así que lo voy a tener que hacer aparte. Aparte voy a tener que calcular la integral de raíz de x cuadrado menos 1 de x. Y practiquemos entonces inmediatamente cómo se hacían este tipo de integrales. Se hace con la sustitución trigonométrica. O sea, yo voy a poder dibujar aquí un triangulito. Voy a dibujar aquí el ángulo alfa, ¿cierto? Y el raíz de x cuadrado menos 1, como está con el menos, va a representar un cateto, ¿cierto? Entonces, sin pérdida de generalidad, dejemos el cateto ahí. Y por lo tanto, el otro cateto y la hipotenusa vienen dados por las raíces de estos términos, ¿cierto? Por el teorema de Pitágoras. Entonces, la hipotenusa tendría que ser el x por ser positivo, y el 1 tendría que ser el otro cateto, ¿cierto? Ya. Entonces, la transformación que tendríamos que hacer aquí, por ejemplo, tangente alfa me da inmediatamente el raíz de x cuadrado menos 1, ¿cierto? No tengo que dividir por nada porque es cateto opuesto, cateto adyacente, listo. Y ahí tengo la tangente o el raíz de x cuadrado menos 1. Me falta el de x. Y para el de x tengo que buscar la expresión más sencilla que me relacione el x. Entonces, en este caso podría ser la secante, ¿cierto? La secante del ángulo es hipotenusa en cateto adyacente. Entonces, la secante es x. Calculando el diferencial, tendríamos que la derivada de la secante es secante por tangente de alfa igual a dx. Y entonces tengo todos mis elementos. Tengo el de x y tengo el raíz. Uf, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar tangente alfa por secante por tangente alfa de alfa. Entonces, tendríamos un tangente cuadrado de alfa, secante alfa de alfa. Y utilizando identidades, podríamos separar esto, ¿cierto? Como tangente alfa es 1 más secante cuadrado. Y podríamos separar las integrales. O sea, podría ser una forma
Y sí, creo que es la única forma que hay. 1 más secante cuadrado. Identidades trigonométricas, ¿cierto? Tangente cuadrado, 1 más secante cuadrado. Por secante alfa de alfa, y por lo tanto nos queda la integral de la secante de alfa más la secante cubo de alfa. Y esta ya la hemos calculado. La integral de la secante de alfa es el logaritmo natural de secante más tangente. Uy, mira lo que nos quedó. Y la integral de la secante cubo es igual, estaba calculada de antes. Ya, para no calcularla otra vez, de estar por aquí, aquí está. Si la resolvimos y todo, hoy nos queda la media expresión. Uf, ya, un medio secante. Oye, no, es de verdad que está ultra complicado el ejercicio. ¿Qué pasó? Porque escribió un ejercicio así. Gente alfa. Oye, no. Oye, estará bien escrito el ejercicio porque no se nos va a simplificar nada. Chan, a ver, coloquémoslo en una calculadora de integrales. El bien querido Symbolab. Ya, la integral de x a la cuarta raíz de x cuadrado menos 1 de x. No, había algo raro en el ejercicio, mira. Se está demorando mucho. Bueno, eso es un indicio, ¿cierto?, de que probablemente la integral estaba mal escrita. Ya, pero en la prueba no va a pasar, pues en la prueba voy a probar todas las integrales. Pero, profe, ¿en la resolución se veían los mismos datos o eran datos distintos? Porque quizás en la resolución que sale en la guía ya están trabajando con los datos correctos. Hagamos que estaba malo ahí, Claro. por ejemplo. Ay, pero esta no está con solución. ¿No? No. Cuec, 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 cuec. No, mira, dice que la solución no está. Chuta, ven. Hoy lo siento, chiquillos. Puede que haya un pequeño error ahí en la guía. Int of x to the 4 times square root of x squared minus 1. Wow, no, 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 no. No, no, no. No, cuando aquí algo así ya te das cuenta de que no hay algo raro aquí. Hay algo absolutamente raro aquí. No, debe haber un error en la... Aquí. Pucha. Bueno, casi. Ya, entonces no. Oye, no, qué lata. No hay ejercicio de este estilo tampoco, no. Pucha, chiquillos, lo siento. Claro, hay algo raro aquí. Bueno, salió el arcoseno ahí, ¿cierto? De que en algún momento se iba a tener que, hay que hacer una integración, una sustitución trigonométrica. Ya, pero claro, ya, esto nos da un indicio de que estaba mal hecha la integral, no estaba bien escrita. Por lo general, las soluciones siempre van a ser bien sencillas. Pucha. Ya, vamos con otro nomás. No hay de otra. Quizá en las del mismo libro podrían ser. Qué lata. Ya, si no, vamos a las sustituciones trigonométricas nomás inmediatamente. Ya,
aquí el método de las sustituciones trigonométricas va a ser bastante similar, que tú te dibujes el triángulo, si es que la raíz cuadrada, ¿cierto? Con el x cuadrado adentro está positivo, o tiene dos sumas, entonces esa expresión va a ir en la hipotenusa, y se resuelve la integral de ese estilo. Eh, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Si el x está negativo, ¿cierto? Y el otro está positivo, quiere decir que en este caso el a sería nuestra hipotenusa y los otros dos serían los catetos, ¿cierto? Toda la expresión sería un cateto y el u cuadrado, el u sería el otro cateto. ¿Ya? Y se resuelve la integral. Y cuando tengamos un x cuadrado menos otra expresión, ¿cierto? El x o el u nos quedaría como hipotenusa y los otros dos nos quedarían como catetos. Ya. Sí, aquí de hecho en ninguna parte aparece la integral que nosotros resolvimos. El raíz de x cuadrado menos 1. Ya, nada que hacer. Ya. Hagamos algunos de estos ejercicios. ¿Cuál podría ser? ¿Qué podemos resolver? Quizá el F, que tiene como hartos elementos. Ya, y después de eso pasamos a la integral definida. Oye, chiquillos, de verdad que no sé qué pasó aquí. No sé por qué se complicó tanto. Ya. Ya, aquí tenemos que hacer sí o sí una sustitución trigonométrica. Entonces, el raíz de x cuadrado menos 16 me está dando cuáles son los elementos que tienen que aparecer ahí. Entonces voy a dibujar aquí mi triángulo rectángulo. El raíz de x cuadrado menos 16 sería una hipotenusa. Entonces lo voy a dibujar aquí como una hipotenusa, o sea, como un cateto. Hipotenusa nada que ver. Como el x está positivo y el otro está negativo, el x tendría que ser la hipotenusa y el 4 tendría que ser el otro cateto. Ya. Ahí entonces tengo dibujado el triángulo y ahora tengo que formar todos los elementos que están ahí. ¿Ya? Por ejemplo, un tangente me va a marcar un raíz de x cuadrado menos 16, ¿cierto? Dividido en 4. O sea, 4 tangente de alfa sería raíz de x cuadrado menos 16. Para formar el x podría ser un coseno. Un coseno de alfa sería 4 dividido en x. Tratemos de dejar el x arriba. Entonces sería 4 dividido en coseno. Ahí es mejor que lo dejemos como secante. ¿Sí? Es 4 secante de alfa. Y ahí cuando lo eleve a 4, ¿cierto? Voy a obtener el x a la cuarta. Diferenciamos, ¿cierto? Para sacar el dx. Cuando derivamos entonces de x sería 4 la derivada de la secante, secante tangente de alfa. Ya, y esperemos que esta vez nos quede algo más sencillo. Tengo todos los elementos entonces, el raíz de x cuadrado menos 16, tengo el x, ¿cierto? Que lo voy a tener que elevar a 4, y el dx. Reemplazamos entonces todos los elementos. Tendríamos un 4 tangente alfa, dividido en x a la cuarta, sería un 4 elevado a 4, secante a la cuarta de alfa, por el de x, que es 4 secante alfa tangente alfa de alfa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a eliminar? Podemos eliminar los 4 de arriba con 2 de los 4 que están abajo. Podemos eliminar un secante con un secante.
Y creo que eso es todo. Nos quedaría entonces, afuera nos queda el 4 elevado a 2, la integral de tangente cubo dividido en secante cubo de alfa. Profe, ¿y por qué es 4 cuadrado y no 4 al cubo? Porque aquí en los cuadros simplificamos un 4 y otro 4. Entonces nos quedó el 4 al cubo, ¿cierto? Al simplificarlo con uno, y al simplificarlo con el otro nos quedó el 4 al cuadrado. Ah, gracias, profe. De nada. Ya, y aquí la tangente es seno partido en coseno, el coseno es, o sea, la secante es 1 partido en coseno. Entonces, a ver si es que transformándolo nos queda algo más sencillo. A ver, tangente sería seno al cuadrado partido en coseno cuadrado, y la secante es 1 partido en coseno. 1 partido en coseno. La tacita de café me dice entonces que me queda, bueno, 1 sobre 4 medios, ¿cierto? Nos quedaría un seno cuadrado de alfa, coseno cubo de alfa dividido en coseno cuadrado de alfa. Podemos eliminar aquí, ¿cierto? Los cosenos cuadrados con 2 de los cosenos cubos y nos queda el coseno solito. Uf, ya tampoco estaba tan rápida la integral, pero por lo menos está más sencillo los pasos. Nos queda un seno cuadrado de alfa, coseno de alfa. Ya, y aquí entonces me pregunto, ya, pues, ¿y cómo resuelvo ahora esta integral que pareciera ser sencilla? Yo ahora puedo hacer una sustitución simple. ¿Y qué sustitución debería hacer? Por ejemplo, y esto es solamente ensayo y error, y la práctica te va ayudando a poder resolver la integral. Por ejemplo, si yo digo u seno de alfa, cuando calcule el diferencial, entonces voy a tener coseno de alfa de alfa. Ah, y entonces ahí se simplificó, ¿cierto? El coseno de alfa lo tengo ahí, y el seno cuadrado lo tengo ahí. Entonces sería, eh, bueno, lo puedo escribir, ¿cierto? Un 16avo, la integral de seno cuadrado, que sería u cuadrado, coseno alfa de u. Y esta es integral de tabla, ¿cierto? Sería u cubo tercios más el famosísimo c, 16 por 3, 48. Y volviendo atrás, ¿cierto? Tendría aquí un seno cubo de alfa más c. Y volviendo más atrás todavía, el seno de alfa lo puedo identificar aquí en el dibujo. Seno de alfa es cateto opuesto dividido en adyacente. Entonces voy a volver a dejar el 48 afuera. Y seno entonces sería cateto opuesto, raíz de x cuadrado menos 16, dividido en la hipotenusa, que es x, y todo eso al cubo, más c. Ya está resuelta la integral. Entonces, la integral raíz de x cuadrado menos 16 sobre x a la cuarta es esta expresión de acá. Y podríamos comprobarlo, ¿cierto? Calculando la derivada, pero no somos así de masoquistas. Profe, ¿Sí? no entendí por qué el seno al cubo de alfa valía eso. Ah, ahora entiendo, entidades trigonométricas. Identidades Ya, sí. trigonométricas, ¿cierto? El seno de alfa viene aquí, pues cateto opuesto dividido en hipotenusa. X cuadrado menos 16 dividido en x. Ya. Y si lo tiramos a algún resolvedor de integrales, probablemente nos dé ese valor, probablemente nos dé otra cosa,
pero que sea bastante similar. Vamos a checar. Tendríamos aquí raíz cuadrada de, era 1 menos x cuadrado, o nada que x cuadrado menos 16 dividido en x a la cuarta. A ver qué es lo que nos da. Algo nada que ver, ¿se imaginan? Ah, no, bastante similar. De hecho, es lo mismo. Súper. Uf, y eso te llena un poco de satisfacción de que lo hiciste bien. 1/48, entonces claro, el raíz lo podemos escribir en el exponente como medios. Entonces sería un x cuadrado menos 16 elevado a 3 medios sobre el x al cubo. Que es precisamente lo que da acá. Ya. Muy bien. ¿Sí se entendió el tema de la sustitución trigonométrica? Todos los ejercicios son bastante similares. Tú te formas tu triángulo, ¿cierto? Va a aparecer el raíz con un x cuadrado. Tú te formas el triángulo y a partir del triángulo empiezas a resolver, a formar cada parte de la integral, del integrando y esperando que lo máximo se pueda simplificar y que se pueda resolver. ¿Sí? Todos son bastante similares. Profe, ¿Sí? ¿Puedes dejarlo un poquito más? Por supuesto. en una parte, la de x es igual a 4 dividido en coseno de alfa, ¿Ya? eso es porque 1 dividido en coseno de alfa es igual a secante, ¿cierto? Yes. Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Era como recíproco? No me acuerdo. Sí, las identidades recíprocas trigonométricas. Porque coseno de alfa y por secante de alfa da 1. Exactamente. ¿Y qué otra? ¿Cuál era la otra? Que Eh, igual están como... Sí. Seno con cosecante y la otra es tangente con la cotangente. Esas son las otras identidades recíprocas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Más o menos. Sí, profe. Ya. Vamos a hacer entonces ahora, chiquillos, un cambio total de tema. Vamos a dejar stand-by el tema de la integral indefinida. Nos falta un poco por ver acá. Nos falta un poco de ver acá otras técnicas de integración, pero las vamos a ir viendo a medida que nos aparezcan, ¿ya? Porque este tipo de integración de repente ni siquiera sale, ¿ya? Y son un poco más complicadas de seguir al principio, así que no las vamos a ver por el momento, ¿ya? Si es que nos aparece una integral de este estilo, hacemos una pausa y volvemos, ¿ya? Muy bien. Entonces nos vamos a saltar de tema y vamos a entrar al mundo de la integración definida. Y vamos a partir aquí con un pequeño ejemplo. Vamos a partir aquí con un pequeño ejemplo con el que partimos también el concepto de derivada. Ya no sé si se acuerdan, ¿cierto? Que partimos con un auto y el velocímetro del auto. Y el velocímetro del auto, ¿cierto? Nos iba marcando un poco eh, la velocidad en un cierto instante. Entonces vamos a partir igual con el tema del auto. Ya supongamos que parte aquí en los 0 metros. Un auto, ¿cierto? Que va aquí. Qué lindo auto. ¿Ya? Y recorre 100 metros. Y supongamos que lo hace en 8 segundos. Entonces el auto va a partir. Va a partir, ¿cierto? Va a partir.
va a partir muy lento, ¿cierto? Porque está partiendo desde el descanso, va a partir, va a tomar una velocidad y después de a poquito va a ir frenando, ¿cierto? Hasta llegar a su destino. Va a ser algo así. Entonces, supongamos que nosotros no tenemos otra información aparte que el velocímetro. Y supongamos que el velocímetro va dando va dando la velocidad cada un segundo. Entonces, supongamos que esto parte en cero, ¿cierto? Ya supongamos que va bien lento. Ya, etc. Y tenemos aquí la aguja, ¿cierto? Que va marcando el velocímetro. Entonces, va como a subir, ¿cierto? Hasta una cierta velocidad y después va a volver a bajar. ¿Sí? Ese es como el dibujo. Entonces, si es que yo lo grafico, tal cual como lo dijimos en este momento, ya vamos a dejar aquí el tiempo como nuestra variable horizontal y aquí la velocidad, lo que nos está marcando el velocímetro. Sabemos que el viaje duró 8 segundos y supongamos aquí una cierta unidad de velocidad. Entonces, al principio, el velocímetro va a marcar 0 de velocidad. Vamos a dejarlo aquí. 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí supongamos, no va a ser así, ¿cierto? Pero que la aguja salta, ¿cierto? Y al siguiente segundo nos marca esta velocidad. Y al siguiente segundo nos marca esta velocidad. Y después esta velocidad. Y después de ahí, ¿cierto? Va a empezar como a frenar. Supongamos que la frenada es como algo así. Hasta ya llegar a velocidad cero otra vez. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿cierto? Es, si nosotros no sabemos cuánto recorrió, supongamos que esto no lo sabemos. A partir de este gráfico de velocidad, ¿podríamos saber cuánto recorrió? Conociendo solamente las velocidades en instantes. Lamentablemente sí podemos. Faltaría tiempo. El tiempo está acá abajo, por cierto, la variable tiempo está aquí en el horizontal. Antiderivada. Vamos a llegar Entonces sí se al podría. concepto. Vamos a llegar al concepto, ¿cierto? Si tengo velocidad y tengo tiempo, ¿cómo se calcula la distancia? Dividiendo. ¿Se acuerdan cómo era la relación entre distancia, velocidad y tiempo? Sí. Distancia, no, velocidad, ¿cierto? Uno lo conoce como velocidad, es Velocidad por tiempo. distancia, claro, dividida en tiempo. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la distancia, debería multiplicar la velocidad por el tiempo. Y en este gráfico, cuando yo multiplico velocidad por tiempo, estoy como calculando el área de estos rectángulos. ¿Cierto? El ancho me lo da un segundo y la altura me lo da la velocidad. Entonces, velocidad por tiempo me está calculando la distancia. Entonces, cuando yo calcule todas estas áreas, ¿cierto? El área de todo esto es la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces, si yo lo veo como un gráfico, ¿cierto? Y voy sumando las áreas a medida que esto va avanzando, ¿cierto? Se va a ver algo más o menos así. Va a partir en cero, ¿cierto? Después va a dar un saltito, después va a dar otro saltito, y después, ¿cierto? Esos saltitos van haciendo cada vez más pequeños. Hasta llegar finalmente aquí a la distancia recorrida. Esta va a ser nuestra distancia final. Si es que lo miramos en un gráfico de tiempo por distancia. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí cuando llegue a los 8 segundos, me va a marcar finalmente ahí cuál fue la distancia total recorrida. ¿Ya? Pero
si lo pensamos un poco, que el velocímetro vaya avanzando de un segundo en un segundo, en realidad puede ser una buena aproximación, pero no nos está dando la distancia recorrida real, ¿cierto? Porque no estamos considerando el salto continuo de la aguja, ¿cierto? Estamos considerando 0, 1, 2, 3, 4, 5, y sabemos que el velocímetro no funciona así, ¿cierto? Entonces tengo aquí preparado un GeoGebra que nos va a poder ayudar a entender un poquito este concepto. Vamos a cambiar aquí, vamos a ponerle aquí un 8 menos x. Ya supongamos que fue algo así. No me permite, espérenme, vamos a multiplicarlo aquí por un cuarto, por ahí. Ya supongamos que este es nuestro velocímetro, ¿cierto? Si yo estoy considerando cada un segundo, estaría considerando algo así, ¿cierto? El velocímetro cada un segundo va cambiando. Entonces ya dijimos, ¿cierto?, de que la distancia recorrida va a ser el área, velocidad por tiempo, el área. Entonces, lo podemos eh, como hacer continuo, ¿cierto?, dibujando esta curva. Entonces, finalmente, la pregunta que tenemos que resolver es, ¿cuál es el área bajo la curva? Y entonces, cuando estoy haciendo el salto de un segundo en un segundo, estoy haciendo una aproximación, pero no es el valor real. Entonces, cuando yo puedo configurar, por ejemplo, el velocímetro de que lo haga más rápido, y más rápido, y más rápido, y vaya haciendo ese cambio lo más continuo posible, yo le estoy agregando cada vez más información al velocímetro. ¿Ya? Y eso me va dando un acercamiento cada vez más a la distancia recorrida real. ¿Ya? Hasta que, bueno, finalmente llegue al infinito. ¿Ya? Pero ya, imagínense aquí, con 100 cuadraditos o con 100 divisiones, ya tengo una muy buena aproximación. ¿Ya? De hecho, tendríamos que hacer un zoom, ¿cierto? Como para poder saber, mira, en realidad sigue habiendo una diferencia con la curva real. Pero finalmente ahí llegamos, por ahí llegamos. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto. Ese es el concepto de integral definida. Finalmente, cuando la suma de cada uno de esos rectangulitos tiende a infinito. Ahí vamos a llegar al valor real. Y de hecho acá nos da, ¿cierto?, el valor de la integral definida, que obviamente estos cálculos no los vamos a hacer, ¿ya? Sino que es simplemente como para introducir el concepto. Esta aproximación nos da 21,01, más o menos. Y la integral definida nos da 21,33333. Ese es el valor exacto, el valor real. Está bien aproximado, ¿eh? Me gusta la aproximación que hay. Ya. Entonces, como dijimos, ¿cierto? Y ya un poco generalizando el concepto, perdiendo un poco la idea del velocímetro, lo que hacemos para poder sacar el área bajo una curva es subdividir, ¿cierto?, nuestro intervalo en pequeños rectangulitos, ¿cierto?, que nos va a ir marcando como la altura. Entonces acá, fíjate que en realidad tú puedes coger cualquier punto del intervalo. En este caso, se le llama suma inferior cuando estamos considerando el punto inferior del intervalo, pero yo podría haber escogido cualquiera de estos. Podría, por ejemplo, haber dibujado este primer rectángulo a esta altura o a esta altura. Podría haber sido cualquier altura y me da una aproximación distinta. De hecho, los intervalos no tienen por qué ser del mismo tamaño, pero sí nos ayuda como para dar una buena generalización.
¿Ya? Entonces aquí, en este intervalo, por ejemplo, que va de ahí hasta acá, nos está marcando el punto inferior. En este intervalo, el punto inferior es este, así que esa es la altura que toma. En el siguiente intervalo, el punto inferior es ese, entonces es el que toma. Pero nuevamente podría haber sido cualquiera, cualquiera. De hecho, si consideramos la suma superior, ahora va a ser al revés, ¿cierto? Ahora está considerando el máximo de cada intervalo. El máximo de cada intervalo. ¿Ya? Y entonces este nos va a dar como una aproximación superior, ¿cierto? Este valor siempre va a estar por encima del valor real. Y el otro va a estar siempre por debajo. Entonces ya sé que, por ejemplo, va a estar entre 18 y 23. Y a medida que yo le vaya agregando cada vez más rectangulitos, ¿cierto? Me voy acercando cada vez más al valor real. Estoy haciendo como un sándwich, ¿cierto? De hecho, es el concepto que vamos a usar después. Cuando el límite tiende a infinito, la suma inferior con la suma superior van a tender al mismo valor y por lo tanto la integral debe tender a ese mismo valor. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo quedamos con el concepto, chiquillos? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿O, o no se está entendiendo mucho? Ay, no lo puedo dejar en Entonces, pantalla. como el teorema del sándwich, por así decirlo. Es el. Finalmente vamos a llegar allá. Vamos a usar el teorema del sándwich para poder eh, fundamentar un poco más lo que acabamos de hacer. Exactamente. A mayor intervalo, mayor exactitud. Claro. Y cuando tengamos infinitos de estos subintervalos, vamos a llegar al valor real. Y de hecho, acá se presentan otras dos que en realidad no se trabajan porque ya con la suma superior e inferior te da una buena aproximación y el límite al infinito te va a dar. Pero está lo que se llama también la suma trapezoidal, que no lo vamos a trabajar. Pero ya fíjate que con 8 rectangulitos ya aparece mucho a la curva real. Y en realidad lo que está haciendo acá es tomar trapecios. Te toma los trapecios, no te toma la suma superior e inferior, sino que te va dibujando como los trapecios. Quizás ahí con el igual 4 o 5 se nota, ¿cierto? Aquí tengo un trapecio que me está dibujando la curva. Y ya la otra que ya se va asemejando muy rápido a la curva real. ¿Sí? Este va tomando como polinomios de grado 2. Y bueno, algún matemático, ¿cierto?, se dedicó a poder hacer esto de una buena manera, pero a nosotros nos sirve la suma superior y la inferior. Y cómo eso se va aproximando al valor real. ¿Sí? Hasta llegar finalmente al concepto de integral definida, ¿cierto? Que es cuando los cuadraditos o los rectángulos tienden a infinito, a tener infinitos rectángulos. Ya, esa es la pequeña introducción. Vamos al libro entonces, a ver cómo lo explica el libro. Va a introducir los conceptos de suma de Riemann, suma inferior y superior, ¿ya? Pero tiene que ver con lo que ya acabamos de decir, ¿ya? La pregunta entonces que hay que responder es ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área que hay bajo una curva en un cierto intervalo? ¿Ya? No tenemos las herramientas para poder hacerlo, pero sí sabemos calcular el área de rectángulos, ¿cierto? Y calculando el área de rectángulos, me voy a ir aproximando más o menos a la curva real, ¿sí? Entonces, a medida que yo vaya tomando cada vez más rectángulos, más cercano a la curva voy a estar. Nunca voy a estar cercano, o sea, nunca va a ser exactamente igual, pero al infinito sí lo va a ser, ¿ya? Entonces aquí entra el concepto, por ejemplo, ya, si tengo mi intervalo del A al B
dividido en n intervalos, entonces el ancho de uno de esos intervalos lo vamos a llamar delta x. ¿Ya? Acuérdense que el delta x, ¿cierto? Lo llamamos a esa pequeña separación que hay en el x, a ese pequeño aumento en el x. Entonces el delta x sería en este caso v menos a dividido en n. ¿Cierto? V menos a, que es la longitud, cuánto mide ese intervalo, y dividido en n para indicar cuánto mide cada uno de esos pedacitos, ¿cierto? Lo estoy dividiendo en n partes iguales. ¿Sí? Y entonces ese ancho o esa base se multiplica por la altura. Y la altura sería un f de c de i. O sea, un punto del intervalo evaluado en la función. ¿Sí? Entonces ahí tengo la altura. Y base por altura me da el rectángulo, y lo que hago es sumar todas esas áreas. Y por lo tanto, el área bajo la curva sería similar a esta sumatoria, a la suma de todos estos elementos que están acá. ¿Sí? Entonces, a medida que el n va creciendo, el valor de esta suma es cada vez más cercano, ¿cierto?, a la idea intuitiva que teníamos de área. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos considerando el punto inferior en cada intervalo, tenemos lo que se llama la suma inferior. Lo representamos con una Sn, ¿cierto?, de suma, con una S minúscula para indicar que es la suma inferior, con n rectángulos de la función f. ¿Sí? Y podríamos utilizar estas formulitas de sumatoria que no sé si las recuerdan, si la han visto alguna vez. Yo las recuerdo, Ya, las puse en perfecto. tercero. Mira, excelente. Podríamos utilizarla o podríamos darlo por hecho. Es bien interesante ver cómo funciona y que en realidad funciona. ¿Ya? Entonces aquí partimos con un ejemplito claro. Dice, encuentre una expresión para la suma inferior de la función f en el intervalo 0,4 definida por x cuadrado. Ya, partimos entonces definiendo cuál es el delta x. El delta x sería la longitud del intervalo, que en este caso es 4, ¿cierto? Va del 0 al 4, y lo vamos a dividir en n rectangulitos. Entonces la base de cada uno de esos rectángulos es 4 sobre n. ¿Ya? Ahora, como la función dice es estrictamente creciente, se ve que va creciendo, el mínimo se produce en el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, si tengo un intervalo cualquiera, ¿cierto? El extremo izquierdo sería el i menos 1. Entonces, multiplicamos. Sería 4 por i menos 1 dividido en n. ¿Ya? Ese sería el punto izquierdo. El punto izquierdo. Entonces, cuando yo calcule la sumatoria, vamos a tener la sumatoria desde el primer rectangulito hasta el último, de la altura de ese punto por la base de ese punto. Entonces, la altura, ya dijimos, ¿cierto?, que era 4 por i menos 1 sobre n, pero tengo que evaluarlo en la función, entonces me va a quedar al cuadrado. Entonces voy a tener un 16 por i menos 1 al cuadrado dividido en n cuadrado. Por el ancho, ¿cierto?, la base que dijimos que era 4 sobre n. Multiplicando y desarrollando un poco la expresión, nos va a quedar, bueno, un 16 por 4, 64, ¿cierto? N cuadrado por n, nos queda el n cubo que está allá afuera, y nos queda un i menos 1 al cuadrado. Que eliminando el primer término, utilizando un poco de propiedades de sumatoria, nos queda el i cuadrado, desde igual 1 hasta n menos 1. Entonces lo que hizo ahora, bueno, como el igual 1, nos va a quedar 1 menos 1, 0, por eso se pudo como eliminar ese primer término entre comillas, y nos queda esta expresión. Y la sumatoria del i cuadrado viene dada aquí. La sumatoria de i cuadrado se vería como 1 más 4 más 9 más 16. Voy a sumar todos los cuadrados.
Y hay una formulita que nos permite calcular ese valor, y al calcularlo nos da esta fórmula. N por n-1 por 2n-1 dividido en 6, simplificando un poco, nos queda esta expresión. Nos queda esa expresión. ¿Sí? Entonces, este es el valor de la suma inferior para n rectángulos o para n divisiones. ¿Ya? Entonces yo voy a poder reemplazar, ¿cierto? Quizás si quiero reemplazarlo con 100 rectángulos, reemplazo el n con 100. ¿Ya? Obviamente un cálculo que no haríamos nosotros, ¿cierto? Haría la calculadora. Entonces, esto que hicimos con la suma inferior, lo vamos a hacer también con la suma superior. Como es superior, lo voy a simbolizar con una S mayúscula de suma superior, con la única diferencia ahora que el punto que yo escoja, ¿cierto? Va a ser el punto que me marque el máximo. ¿Ya? Y aquí está lo que dijimos, ¿cierto? El área real, ¿cierto? Bajo la curva va a estar entre la suma inferior y la suma superior. Entonces, por ejemplo, si es que ahora encontramos una expresión para la suma superior, en esta misma expresión, tendríamos que ahora considerar el extremo derecho, ¿cierto? O sea, el 4 por i sobre n. Y el evaluarlo en la función nos quedaría al cuadrado. Nuevamente se desarrolla todo lo que hay que desarrollar y nos queda la expresión ya simplificada para la suma superior. Entonces, ahora viene el concepto interesante de que fíjense qué pasa cuando hacemos tender estos límites al infinito. Aquí ya están desarrollados, ¿cierto? Tengo que encontrar ahora el límite al infinito y el grado del numerador sería n cuadrado, ¿cierto? Sería grado 2 y el de abajo también es grado 2, entonces se estabiliza, ¿cierto? Y nos va a quedar 32 por 2 dividido en 3, 64 tercios. Y para la suma superior, exactamente lo mismo, nos queda 64 tercios. Entonces, por el teorema del sándwich, ¿cierto? El superior y el inferior tienden al mismo valor, por lo tanto, el que está al medio, el área, tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, cuando tenemos infinitos rectángulos, en lo que hacemos entonces es calcular precisamente el área de la región A, ¿cierto? O el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces aquí ya se podría desarrollar un poco el concepto. Ya no lo vamos a hacer y vamos a saltar inmediatamente al concepto integral definido. Pero hasta aquí. ¿Se entendió un poco el concepto, la idea intuitiva que hay detrás para calcular el área de una región? ¿O el área bajo una curva? Sí, más o menos. Ya. Veámoslo aquí en el GeoGebra. Aquí en el GeoGebra nos va a quedar bien clarito. Ya tomemos un espacio más pequeño. De 0 a 4 iba el ejemplo, ¿cierto? Sí. De 0 a 4. Ya. Ahí está, tengo la misma función, ¿cierto? X cuadrado. En el intervalo del 0 al 4. Entonces veamos qué pasa con la suma inferior. Bueno, si divido en un intervalo, ¿cierto? El punto mínimo sería 0. Cuando ya divida, onda, por ejemplo, tomemos 4 rectángulos. Al tomar 4 rectángulos y tome el punto inferior, estaría tomando el punto siempre de la izquierda. ¿Ya? Entonces, a medida que yo vaya agregando ciertos más valores y más valores, aquí ya me está calculando cuánto vale, ¿cierto? Que es la expresión que calculamos anteriormente.
Y con la suma superior pasaría algo bastante similar. Tomo el punto máximo de cada intervalo. En este caso, como es una función creciente, se tomaría el punto de la derecha. ¿Ya? Entonces, a medida que yo tome más y más rectángulos, me voy a ir aproximando cada vez más al área real que hay bajo esta curva. Entonces vamos a ir tomando cada vez más valores, más y más y más valores, y me doy cuenta de que ambos se van a ir aproximando o se van a estabilizar en un valor. El, la suma inferior cada vez va a ir aumentando más y la suma superior va a ir disminuyendo cada vez más hasta que ya, por ejemplo, con 100 rectángulos, tengo ya una muy buena aproximación, 21,0 y algo, 21,6 y tanto. Entonces sé que el área real de la curva, bajo la curva, tiene que estar entre esos valores, ¿sí? Al hacer mucho zoom, me doy cuenta que todavía hay diferencia, ¿ya? Pero al alejarme lo suficiente, ¿cierto? Ya cada vez va apareciendo más al área bajo la curva. Y de hecho, en realidad, el área real es 21,33333. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver ahora nomás, pues no es que después vamos a tener que siempre calcular el límite al infinito para poder calcular el área bajo una región, no, pues después vamos a utilizar el concepto de integral definida. Pero esta es la base. Aquí es cuando nació todo. Aquí es cuando nació todo lo que es el concepto de integral, el concepto del cálculo. ¿Sí? Poder calcular el área de una curva, que no tenemos idea cómo se hace, y entonces lo aproximamos con estos rectángulos. ¿Cristóbal? Entre los valores que da la suma inferior y la suma superior, em, si uno lo pone en una recta, por ejemplo, esos valores, el valor real que se saca con la integral definida como entre la suma inferior y la suma superior, la distancia del valor real, como cuál, o sea, si sacase el promedio de esos dos valores, ¿se acercaría al valor de la integral definida o no? Qué buena pregunta. No lo sé. A ver, veamos. Quizás para este ejemplo puede ser. A ver, teníamos aquí que esto era... aquí tenemos los valores, ¿cierto? La suma inferior era 32 por n por 2n menos 1 dividido en 6, si no me equivoco. No, pero lo voy a dejar con x para que lo grafique inmediatamente. No, estaba puro entiendo. X menos 1 dividido en 3x cuadrado. No, tampoco me lo tomo bien. Voy a dejar por un paréntesis. Ya. Ahí sí. No, el x cuadrado lo tomo afuera. Ya, ahí sí. Ya, y el otro era bastante similar, ¿cierto? Solo cambiaba x más 1, 2x más 1. X más. Ya, ups. Ahí se ve. Voy a cambiarle un poco de color para que notemos la diferencia. Ya, en azul, ¿cierto? Está la suma inferior y en verde está la suma superior. Entonces claramente se ve, ¿cierto? Que al límite estos dos van a intersectarse. En el límite solamente, ¿cierto? Como una asíntota. ¿Ya? Obviamente estamos considerando n lo suficientemente grande. Entonces dijimos el promedio. A ver, f más g
dividido en 2. Esto no lo he hecho, no lo he calculado. A ver si es que da. Podría ser, ¿ah? Se va aproximando bien. Y la integral es 64 tercios. Entonces, si coloco aquí 64 tercios. Sí, mira, se va aproximando también bastante rápido el promedio. No es siempre igual, pero podría funcionar bien. Mira, no lo había pensado. Jamás se me había ocurrido calcular el promedio entre Pero la suma superior e entonces, inferior. como, porque, o sea, mi pregunta era como en general iba a la distancia del punto, el área real que ¿Sí? va a integrar, si está más cerca de uno de otro, o sea, cuál la distancia Ah, de la superior e perfecto. inferior. Sí. Si la misma distancia, o depende mucho de la función que varía Sí. siempre. Yo creo que depende mucho de la función. Sí. En este caso era bastante similar. Bastante similar. Creo que incluso la inferior se va aproximando más rápido aquí al principio, pero ella es casi imperceptible después. Y claro, depende mucho de la función. Por ejemplo, si es que colocásemos un x cubo, por ejemplo, más menos un x cuadrado más 1, bueno, no fui el mejor dando los ejemplos. Aquí va cambiando también un poco. Si se logra ver quizás que la función inferior se acerca más que la superior, pero no sé, depende mucho de la función en ese caso. Sí, muy buena pregunta, muy buena consulta. Depende de la función. Ya, muy bien, chiquillos. Muy bien. Vamos entonces al concepto de integral definida. Llevemos esto al límite. Cuando, bueno, la definición de suma de rimas la vamos a saltar porque en realidad eh, aquí se trabaja, por ejemplo, con particiones o con subintervalos que no necesariamente tengan la misma longitud, pero eso a nosotros ya no nos interesa, ¿ya? Nos interesa solamente llevar este concepto al límite. Entonces se va a hablar de eso. Ya, y aquí está. Esta es la expresión, esta es la definición que vamos a utilizar. Ya. ¿Qué quiere decir esto entonces? Este símbolo de integral, ¿cierto? Ya lo hemos utilizado antes. Es solamente por un tema de conveniencia, aquí lo escribimos así, pero esto lo vamos a tener que demostrar después con el teorema fundamental del cálculo, que en realidad eh, la integral definida tiene relación con la integral indefinida. Ya, pero de todas maneras, esta expresión, si es que el f es positivo, me está marcando el área. El área de la región bajo la curva f de x en el intervalo a, b, y es el límite, ¿cierto? Cuando este delta x tiende a 0, o aquí es lo mismo decir a que el n tiende a infinito, ¿cierto? De esta forma estoy diciendo de que tengo infinitos rectángulos y de esta manera estoy diciendo que el ancho de esos rectángulos va tendiendo a 0, que es equivalente, ¿cierto? A medida de que yo voy agregando más rectángulos, el ancho de cada rectángulo se va haciendo cada vez más chiquitito, ¿cierto? Son equivalentes ambas definiciones. ¿Ya? Es el límite entonces de la suma de las áreas, ¿cierto? De cada rectángulo, siendo el f la altura y el delta i el ancho, el delta x, el ancho. ¿Ya? Entonces, esta expresión es la integral definida, ¿cierto? A la función f se le llama el integrando y los números a y b se le llaman el límite inferior y el límite superior de la integral. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos de cuándo podemos utilizar esto es cuando la función es acotada y continua. ¿Ya? Si la función es acotada y además es continua en todo el intervalo,
Dice aquí, excepto posiblemente en un número finito de puntos. O sea, aquí no es necesario de que la función sea continua para yo poder integrarla o poder calcular su área bajo la curva, ¿cierto? Sino que tiene sentido de que quizás en algún momento pueda dar un saltito discontinuo. ¿Ya? Eh, bueno, aquí se vuelve a tomar, ¿cierto?, el concepto. Y aquí se habla de partición regular, que ya hemos trabajado con partición regular. Ya, algunos conceptos que son bastante importantes. Vamos a definir entonces lo que es el signo de la integral. Por ejemplo, si f es integrable en un intervalo, entonces si la integral está en un orden distinto, por ejemplo, si yo lo tomo de b a a, lo voy a tomar por definición porque funciona a dar vuelta a los límites. Y tiene que ver con como con un tema de orientación, ¿cierto? La orientación de derecha a izquierda toma el signo contrario, así yo lo tomo de izquierda a derecha. Ya un concepto bastante importante también cuando se trabaja en multivariable, el sentido de la orientación que yo tomo al seguir una ruta. ¿Sí? Entonces aquí, de derecha a izquierda, signo contrario de izquierda a derecha. ¿Ya? Esa es una definición. No podemos verlo gráficamente o darle como una intuición geométrica. La siguiente sí. Si f de a existe, entonces la integral de a hasta a de la función vale 0. Y a ver, ¿y qué quiere decir de a hasta a? Está diciendo que yo voy a calcular el área bajo la curva de la función f desde el punto A hasta el punto A. Entonces a ver si lo miramos geométricamente, lo que estoy haciendo, ¿cierto? Es calcular el área. Déjeme ocultar aquí. Es calcular el área desde 0 hasta 0. Y claro, no tengo área, tengo solamente una línea. Y una línea no tiene área. ¿Sí? Área 0, absolutamente 0. ¿Sí? Esa es como la interpretación geométrica que tiene esta propiedad, si es que la queremos llamar así. Ya. Veamos algunas proposiciones, algunas integrales definidas que podamos calcular. Por ejemplo, la integral de a hasta b de dx, o sea, la imagen que yo tengo que tener en la mente es la siguiente. Bueno, lo grafiqué pésimo. Pero si yo no tengo ningún integrando o no tengo ninguna función dentro de la integral, tengo un 1, ¿cierto? Entonces en realidad el f de x sería 1. Y esa es la función, ¿cierto? Que pasa aquí por el 1. Entonces el área que tiene esto, desde A hasta B, sería el área de este rectángulo. Y el área de este rectángulo entonces sería el ancho o la base, que sería b menos a, por el alto. Y el alto que vale 1. Entonces de esa manera la integral de a hasta b de dx es el área bajo la curva, base por altura. B menos a por 1, a es b menos a. ¿Ya? Tal cual como aparece aquí, pero la demostración que hacen aquí es la demostración geométrica. ¿Ya? Al igual como pasa con la integral indefinida, cada vez que yo tengo una constante dentro de la integral, esa constante la puedo dejar afuera. ¿Sí? Así yo me preocupo solamente de la integral de lo que está dentro, y si hay alguna constante la puedo sacar para afuera para que no me moleste mientras estoy integrando. ¿Ya? Tenemos otra propiedad, la misma propiedad que tenemos para la integral indefinida, ¿ya? Si yo tengo una suma dentro del integrando, ¿cierto? Puedo separar mis integrales, ¿ya? Puedo separar mis integrales.
Y aquí tenemos una propiedad que vamos a utilizar bastante. Si tengo que la integral, por ejemplo, tengo una función que es integrable en un intervalo y tengo un punto dentro de ese intervalo, entonces la integral de a hasta b es lo mismo a que yo sume las integrales de a hasta c y de c hasta b. Entonces, si lo pensamos un poquito, ¿cierto? Le podemos hallar sentido. Miremos esa propiedad gráficamente. Ya tenemos aquí de A hasta B, y supongamos que por aquí hay, por ejemplo, un punto C. Tomémoslo por ahí, una función así. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? El área, ¿cierto? De toda esta integral, yo la puedo separar como en pequeños intervalos, ¿cierto? Calculando esta área y después esa área. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la propiedad, ¿cierto? La integral de A hasta B de mi función f es lo mismo a que yo como que lo separe por intervalos, de A hasta c de f de x más la integral de c hasta b de f de x. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Entonces, si en una situación uno ve que un integral así, o sea, se podría hacer lo contrario de al ver una suma y que justo así los intervalos va, por ejemplo, de 1 a 8 y después de, no sé, de 8 a 10, se podría igualar a que va de 1 a 10. Perfecto. Esa es la idea. Claro. La propiedad se muestra de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero claramente lo puedo hacer también de derecha a izquierda. Sí, perfecto. Súper O sea, bien. si es que la función es la misma, ¿o no? Claro. Exactamente. Exactamente. Súper. Siguiendo, por ejemplo, si tengo una función que es integrable y que es no negativa, o sea, que puede ser positiva a cero en un intervalo, entonces la integral también va a ser positiva o cero. ¿Cierto? Entonces, me lo puedo imaginar, ¿cierto? Aquí, si mi función es positiva o puede ser cero en algún momento, entonces la integral también va a ser positiva. Esta área bajo la curva también va a ser positiva. ¿Ya? Y a partir de ese teorema, entonces, si tengo dos funciones, que una es mayor que la otra, y calculo el área, calculo la integral, ¿cierto? En un intervalo, entonces se sigue manteniendo. Y tiene sentido, por cierto, si tengo una función que está sobre la otra y calculo sus áreas, la que está por encima va a tener más área que la función que tiene abajo. Así que tiene todo el sentido. ¿Ya? Y ahí hay un par de ejemplitos. Ya, vamos a ver un par de cositas más. No vamos a alcanzar a hacer como más ejemplos o ejercicios en esta clase, así que vamos a empezar con eso la próxima clase. Ya, pero veamos aquí entonces. Dice aquí, notemos que si tenemos una función f que es menor a otra función g en el intervalo a, b, como aparece aquí, ¿cierto? Tenemos una función eje que está por sobre la función f, entonces la diferencia g menos f va a ser siempre positiva en el intervalo, ¿cierto? Si yo tomo el g y le resto f, voy a tener siempre un número positivo. Por lo tanto, cuando yo calcule la integral de a hasta b de g menos f, lo que estoy haciendo es calculando el área que hay entre las curvas. Ya ese es un concepto que también vamos a trabajar harto después. El área de una región entre curvas. ¿Ya? Veamos entonces un pequeño corolario que nos sirve también como para ir aproximando un poco. Si tenemos una función, ¿cierto? Que pueda ser integrable, y tenemos un m minúsculo y un m mayúscula, los valores mínimo y máximo, entonces la integral está entre, ¿cierto? El rectángulo inferior y el rectángulo superior.
¿ya? Que nos puede servir, ¿cierto? Quizás para hacer una aproximación al área, ¿ya? Y de hecho acá lo hace así, lo va aproximando. Pero las propiedades aquí son bien importantes. Por ejemplo, dice aquí, si f es una función integrable y par en el intervalo simétrico, desde el menos a hasta a, entonces la integral de menos a hasta a de la función f es 2 veces la integral de 0 hasta a. Y su contraparte para una función impar nos dice que la integral de menos a hasta a es 0. Ya, y con estas dos proposiciones vamos a terminar esta clase. ¿Qué es una función par? ¿Se acuerdan lo que es una función par? Aquí Una llamamos una función que función par. su función inversa igual a 1 o 0, no recuerdo. O no que era igual. Claro, a cuando yo reemplazo con menos x, me queda la misma función. Eso es una función par. Si lo quiero ver en el plano cartesiano, podríamos llamar a que esto es una función simétrica respecto al eje y. Podría ser algo así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiese calcular el área desde menos a hasta a, supongamos que el menos a está por aquí y que el a está por aquí. Entonces, claro, tiene sentido, ¿cierto? Porque lo que está a la izquierda del eje vertical es lo mismo que está a la derecha del eje vertical. Entonces, esto es exactamente lo mismo que decir 2 veces la integral de 0 hasta a, de f de x de x. O también podríamos haber tomado el intervalo izquierdo, ¿cierto? De menos a hasta 0. Podría haber sido. ¿Ya? Se le llama función par porque el primer ejemplo que uno ve de esto es el x cuadrado. ¿Cierto? X cuadrado es par y claro, pues tiene la relación con la paridad del exponente. ¿Ya? Y una función se le llama impar cuando yo reemplazo por menos x y me da la misma función, pero con un signo negativo. Entonces, gráficamente esto se ve como una función que está eh, simétrica con respecto al origen. ¿Ya? Supongamos una función que hace algo así. Algo así. Y entonces, esto no lo hemos explicado mucho, pero al final, cuando uno calcula la integral, ¿cierto? Como hemos visto en los ejemplos anteriores, uno está asumiendo que la función es positiva, ¿cierto? Que está por sobre el eje x. Pero cuando la función está bajo el eje x, lo que tenemos, el valor que nos va a dar la integral es un valor negativo. Entonces, por ejemplo, si es que yo calculo la integral en un cierto intervalo, entonces en la parte positiva de la función me va a dar un área positiva. Y cuando el área está, o cuando la función está por debajo del eje x, me va a dar a mí un área negativa. Entonces, esto va a ir como sumando y a la vez va a ir restando. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga un área por debajo del eje x, me va a dar a mí un área negativa. Entonces, como para evitar ese signo menos, y yo quiero usar la interpretación del área, lo que utilizamos es el valor absoluto. Por ejemplo, ¿cierto? El valor absoluto lo que hace es que todo lo que está bajo el eje x lo sube. ¿Cierto? Y ahí me cambiaría como el área negativa a positiva. Ya. Pero ahí no fue un poco más del concepto que lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero eso es lo que hace la integral. Entonces, como aquí me está calculando el área con signos. Como un área no sabría cómo decirlo. En inglés se le llama signed area. Como un área con signos. Un área con signos. No hay una palabra en español que diga como
este concepto, área con signo. Ya. Entonces dijimos todo eso porque ahora cuando yo quiera calcular el área del intervalo del menos a hasta el a, va a ser exactamente el mismo valor, pero con signo contrario. ¿Cierto? Va a ser con signo contrario. Por lo tanto, se van a cancelar. Tienen el mismo valor, pero tienen el mismo valor con signo distinto. Entonces, por eso me da 0. ¿Ya? Y el primer ejemplo que uno tiene de función impar es la función x cubo. ¿Ya? Por eso se le llama una función impar. Una función impar. Ya, muy bien, chiquillos. Estuvo densa la clase, vimos harto. Pero ¿cómo quedamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo como el concepto de integral definida? No hemos hecho ni un cálculo todavía, ¿cierto? Estamos viendo solamente Puro- propiedades. Como una introducción todavía no. El cálculo en sí de una integral definida. Claro, no lo hemos visto todavía. Vamos a ver más adelante algunas otras propiedades y después nos vamos a poner de lleno a calcular integrales con los teoremas fundamentales del cálculo, que es lo que vamos a ver mañana. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? ¿Se va entendiendo bien? Les recomiendo harto, chiquillos, que vean hartos videos. Hay muchos canales de YouTube que son muy buenos para aprender, que no son como de resolución de ejercicios, sino que te enseñan como los conceptos. Creo que les comenté alguna vez de una página que se llama Three Blue, One Brown. Tiene como la esencia del cálculo y la explica clarita, clarita. El único problema es que está en inglés, pero no sé cómo están con el inglés. Eh, sí, son como 12 capítulos súper cortitos. Mira, está la derivación implícita, ¿cierto? Que lo que vimos, límites, la integración y qué relación tiene con las derivadas, por ejemplo, que es lo que vamos a aprender después. ¿Ya? Así que eso. Estos dos capítulos son muy buenos para aprender la esencia del cálculo, la esencia de lo que estamos haciendo. Bueno, ahí la dejo para que lo puedan ver. Podemos hacer una bomba atómica. Más relajado. Ya, ya, chiquillos. Mañana entonces, cuando tengamos la clase, ahí les subo la guía. Ya para que tengan harto material ahí para estudiar, para ejercitar. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien. Que tengan un bonito día, una bonita tarde y nos veremos mañana. Chau, chau. Chao, profe.